Bienvenidos a nuestra semana de este estudio bíblico. Soy Gloria Escalera y me alegra que estés aquí profundizando en la palabra de Dios. Esta es la semana número 8 de nuestra lectura cronológica en 52 semanas. En esta ocasión exploraremos Levíticos 22 al 27 y Números 1 al 15 junto con el Salmo 90. En estos capítulos veremos la importancia de la santidad, la obediencia, la fe y la dirección de Dios. Dios da leyes sobre la santidad, las fiestas sagradas y el año del jubileo, recordando que su pueblo debe vivir apartado para Él. Muy bien, pues Israel es contado y organizado, pero su incredulidad los condena a vagar 40 años en el desierto. Finalmente, Moisés reflexiona sobre la eternidad de Dios y la brevedad de la vida pidiendo sabiduría. Descubriremos cómo cada enseñanza apunta a Cristo y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Si sigues este estudio en YouTube o Spotify, no olvides suscribirte y compartirlo con otros. Ahora comenzamos. Muy bien, pues el día lunes nos toca leer Levíticos 22 al 24, que nos habla de la santidad, el sacerdocio, el nombre de Dios y las fiestas sagradas. Vamos haciendo un resumen. Dios establece reglas para la santidad de los sacerdotes y las ofrendas. Se detallan las fiestas santas de Israel y se enfatiza la reverencia al nombre de Dios. El pueblo de Israel es llamado para ser apartado para Dios y para obedecer cada uno de sus mandatos en este nuevo pacto. Veamos una introducción pequeña de las fiestas sagradas en la Biblia. Dios establece 7 fiestas sagradas para Israel, donde nos habló en Levíticos 23 como tiempos de adoración y recordatorios de su fidelidad. Estas fiestas no solo conmemoran eventos históricos, sino que también apuntan proféticamente a Jesús y su obra redentora. Vamos hablando de las primeras fiestas que son en la primavera. 4 de ellas se cumplieron en la primera venida de Jesús, nuestro Mesías. Número 1, Pascua, llamada también Pesaj, donde se conmemora la liberación de Egipto y apunta a la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, que se nos dice en Juan 1:29. Esta fiesta se celebraba el 14 de Nisan, entre marzo y abril de nuestro calendario. Recordemos que Dios estableció este mes como primer mes del año. Número 2, la fiesta de los panes sin levadura. Representa la pureza y el apartamiento del pecado. Jesús fue sepultado en este tiempo. Esta fiesta se celebraba del 15 al 21 de Nisan, entre marzo y abril de nuestro calendario, y eran 7 días después de la Pascua. Ahora nos vamos a la tercera fiesta, que era la fiesta de las primicias. Se celebraba el día siguiente del primer sábado, el Shabbat, después de la Pascua, lo que generalmente ocurría el 16 de Nisan, entre marzo y abril, y se ofrecía la primera gavilla de la cosecha en acto de gratitud por la provisión de Dios. En Jesús se cumplió cuando resucitó de entre los muertos, nos dice 1 Corintios 15:20, siendo Él las primicias de los que han muerto. Número 4, la fiesta del Pentecostés, también llamada Shavuot, marca la entrega de la ley en el Sinaí y en el Nuevo Testamento se cumple con la venida del Espíritu Santo que se nos habla en Hechos 2. Se contaban 50 días después de las primicias, caen en mayo y junio de nuestro calendario. Hasta ahora, estas 4 fiestas han sido cumplidas en la primera venida de Jesús, nuestro Mesías. Ahora nos vamos a las fiestas de otoño, aún por cumplirse
en la segunda venida de Jesús. ¿Cuál lo estamos esperando? Las 3 fiestas restantes apuntan proféticamente a eventos futuros. Número 5, la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah. Se celebra el 1 de Tishri, que cae entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Este era un día de gran convocación y llamado al arrepentimiento, donde los sacerdotes tocaban el shofar para reflexionar y prepararse para el día de Yom Kippur o el día de la expiación, que ocurriría 10 días después. Esta fiesta representa el regreso de Jesús con el sonido de la trompeta que se nos menciona en Primera de Tesalonicenses 4 al 16. Número 6, la fiesta del día de la expiación, Yom Kippur, día del arrepentimiento y juicio, apunta a la restauración de Israel y la obra final de Jesús como juez. Esta fiesta se celebraba el día 10 de Tishri, entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Y por último, hablemos de la 7ª fiesta, la fiesta de los tabernáculos, también llamada Sukkot, que se celebraba del 15 al 21 de Tishri, de septiembre y octubre en nuestro calendario. Recuerda la provisión de Dios en el desierto y anticipa el reino milenial de Cristo cuando Él venga a habitar entre nosotros. ¿Cómo vemos a Jesús en estas fiestas? Creemos que somos la última generación que verá el cumplimiento de estas últimas fiestas, su regreso, su reinado milenial y su juicio contra la maldad. Dios nos llama a estar listos y a vivir en expectativa de su glorioso regreso. Dios exige santidad en todo lo que le ofrecemos. Las fiestas sagradas apuntan a Jesús y su obra redentora, y Dios es la luz eterna y su nombre debe de ser honrado. ¿Cuál es el mensaje clave de estos capítulos? Tenemos que vivir en santidad. Recordemos que cada fiesta era una cita divina donde todo el pueblo se preparaba para citarse con Dios. Aprendamos sus tiempos y reflejemos su luz en todo momento. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Honremos el nombre de Dios con nuestras palabras y acciones. Celebremos nuestra relación con Dios diariamente, no solo en fechas especiales, y vivamos en santidad, ya que somos llamados a reflejar a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vemos a Jesús en estos capítulos? Jesús cumplió las fiestas judías y nos dio un descanso eterno en Él. Nos dice Mateo 5:28, y Él es el Santo de Dios, el sumo sacerdote sin pecado, Hebreos 7:26, y está por cumplir otras 3 fiestas más adelante en el futuro. Muy bien, ahora nos vamos al día martes, que vamos a leer Levíticos 25 al 27. Se nos habla del año del jubileo y la obediencia. Vamos resumiendo estos capítulos. Dios establece el año del jubileo, donde las tierras y los esclavos debían de ser liberados. También se nos habla de las bendiciones por obedecer a Dios y las maldiciones por desobedecerlo. Y por último, se nos habla de las reglas sobre votos y ofrendas consagradas. Ahora vamos hablando del año del jubileo. Bueno, el año del jubileo se habla de libertad y restauración. Vamos viendo que en Levíticos 25, 8 al 55 se nos habla que era un evento especial en Israel que ocurría cada 50 años, en el cual se proclamaba libertad, restitución y descanso. Era un tiempo donde Dios restauraba lo que su pueblo había perdido. Vamos aprendiendo qué sucedía en el jubileo. Se celebraba después de 7 ciclos de 7 años. Sumaban 49 años, y en el 50 se anunciaba con trompetas en el día de la expiación, en Yom Kippur. No se trabajaba la tierra, debía descansar como en el año sabático, el año anterior. Las tierras regresaban a sus dueños originales, nadie perdía su herencia para siempre. Los esclavos israelitas
eran liberados y podían volver a ver a sus familias. En Levíticos 25:10 dice: santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Jesús es nuestro jubileo. Él es quien nos trae libertad y restauración. Lucas 4:18-19 dice: Jesús cita a Isaías y declara: el Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar el año agradable del Señor. Con su sacrificio nos libera del pecado y nos restaura una vez y para siempre. ¿Qué aprendemos? Que Dios es dueño de todo y la tierra y la vida deben de ser administradas con justicia, y que la obediencia trae bendición y la desobediencia consecuencias. Dios es un Dios de orden, de restauración. Lo que perdiste, Él puede devolvértelo. Jesús nos da esa libertad. No somos esclavos del pecado ni del miedo, y nuestra verdadera herencia está en Dios. Nada en este mundo es permanente, pero en Cristo tenemos una herencia eterna. En Jesús encontramos nuestro verdadero jubileo. Wow, demos gracias a Dios. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria? Descansar en Dios y confiar en su provisión. Valorar la libertad en Cristo, que es nuestro verdadero jubileo, que nos dice Lucas 4:18. Pues felicidades, has completado el libro de Levítico. Ahora comenzamos con el libro de Números. Aquí un pequeño resumen del libro de Números. Este libro continúa la historia de Israel desde el Éxodo, relatando su viaje desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. Su nombre proviene de los censos realizados al principio y al final del libro. Sin embargo, más que solo números, este libro nos muestra la fidelidad de Dios y la rebelión tristemente del pueblo en el desierto. A lo largo de Números vemos cómo Dios guía a Israel con su presencia, provee para ellos, pero también disciplina su desobediencia. El pueblo empieza a enfrentar pruebas y conflictos y tristemente también consecuencias por su incredulidad. Pero Dios sigue cumpliendo sus promesas. Bueno, ahora vámonos al día miércoles, que nos toca leer Números del 1 al 3. Los primeros capítulos se nos habla del censo y la organización del campamento. Vamos dando un resumen de estos capítulos. Dios manda a Moisés a hacer un censo de los israelitas mayores de 20 años para organizar el ejército y prepararlos para la batalla. Más de 500,000 de jóvenes fueron enlistados al ejército de Israel. Luego se organizan las tribus alrededor del tabernáculo y vemos que Judá fue puesto al frente de todas las tribus. Además, Dios separa a la tribu de Leví para el sacrificio sacerdotal y le asigna el cuidado del tabernáculo. Ninguno de ellos fue enlistado en el ejército, pues ellos estarían dedicados al servicio de Dios en el tabernáculo. Y bueno, ¿qué aprendemos? Que Dios es un Dios de orden y propósito, que cada persona tiene un lugar y un rol en el pueblo de Dios. Así como leímos en estos capítulos, cada grupo tenía una función particular, asegurando que el tabernáculo, centro de adoración y presencia divina, fuera atendido adecuadamente. Asimismo, de la misma manera, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros en su pueblo. Sigamos su dirección. ¿Cómo podemos aplicar estos capítulos a nuestra vida? Debemos confiar en que Dios nos ha colocado en el lugar correcto. Nuestro llamado es servir con fidelidad en la función que Dios nos ha dado, ya sea en el hogar, cuidando de nuestra familia, o ya sea que Él nos llame a trabajar fuera de nuestro hogar. Pues recordemos que donde estamos, Dios nos ha puesto con un propósito y con una función especial. Muy bien, ¿cómo vemos a Jesús en estos capítulos?
Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él es el líder en la batalla espiritual, como nos dice Hebreos 2:10. Ahora vámonos al día jueves, donde leeremos Números 4 al 6. Se nos habla del nazareato y la bendición sacerdotal. En resumen, en estos capítulos Dios establece el orden y la santidad para su pueblo, enfocándose en el servicio levítico, la pureza y la consagración especial a Él. Dios asigna tareas específicas a los levitas para el transporte del tabernáculo, asegurando que se haga con reverencia y con orden. Se establecen leyes sobre la pureza del campamento, la restitución en casos de injusticia y el juicio por la infidelidad matrimonial, mostrando la importancia de la santidad y la justicia en la comunidad. Aquí leemos que Dios introduce el voto nazareo, una dedicación especial a Él que incluía abstenerse de vino, no cortarse el cabello y evitar la impureza. También se da la bendición sacerdotal que muchos conocemos, y qué hermosa bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y la oración demostraba el deseo de Dios de bendecir a su pueblo. ¿Qué aprendemos? Que Dios es un Dios de orden y propósito. Cada levita tenía una tarea específica en el tabernáculo, mostrando que todos tenemos un papel en el servicio a Dios. La santidad es clave para la comunión con Dios. Él ordena la pureza en el campamento y la restitución por el pecado, enseñándonos a vivir en obediencia y en justicia. La consagración trae bendición. El voto nazareo refleja una vida de devoción total a Dios, y la bendición sacerdotal muestra su deseo de protegernos y guiarnos. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, Dios nos ha dado dones y un propósito en su reino. Busquemos la santidad en nuestra vida diaria y aprendamos a recibir y a compartir las bendiciones de Dios con otros. Muy bien, Jesús en estos capítulos, Él es nuestro sumo sacerdote, quien nos purifica y nos llama a vivir en santidad y consagración. Jesús es el nazareo perfecto, completamente consagrado a Dios. Ahora vámonos al viernes, nos toca leer Números de 7 al 9, la dedicación del tabernáculo. En resumen, los líderes de Israel presentaron ofrendas para la dedicación del tabernáculo, luego se encendieron las lámparas del candelabro y Moisés consagró a todos los levitas y fueron purificados para servir a Dios. Ya había pasado un año después de su salida de Egipto, cuando Dios les pide que celebren la Pascua, pero ahora en el desierto. Dios los sigue guiando al pueblo de Israel con la columna de fuego por la noche y la nube de día. En Números 7:89 dice: cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Dios, allí el Señor le hablaba a Moisés. Que aprendemos que Dios valora las ofrendas que son dadas de corazón sincero. También Dios nos llama a ser luz en medio de este mundo. Somos llamados a reflejar su luz a este mundo. Y por último, Dios establece el servicio con limpieza y consagración. La adoración y la obediencia son claves en nuestra relación con Dios. Entonces debemos aprender a ser guiados por Dios, pues su tiempo es perfecto. Su voluntad, dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Dios desea que le sirvamos con gratitud, siempre reflejando su luz, y sigamos su dirección en cada paso de nuestra vida. Confiemos
en su guía y caminemos en obediencia. Dediquemos nuestra vida como un sacrificio vivo, así como dice Romanos 12:1. ¿Dónde vemos a Jesús en estos capítulos? Bueno, Jesús es nuestra Pascua. Él es el sacrificio perfecto, nos lo dice 1 Corintios 5:7. Él es la luz verdadera y la presencia misma de Dios que va guiando nuestro camino. Ahora nos vamos al día sábado, donde nos toca leer Números del 10 al 12, que se nos habla de la nube de Dios y la rebelión de Miriam. Muy bien, bueno, resumiendo estos capítulos, Dios guía a Israel por el desierto del Sinaí con el sonido de las trompetas. Ellos tenían diferentes toques, diferentes sonidos para diferentes llamados, para diferentes ocasiones. Cada sonido les enseñaba qué era, si era una reunión, si era para guerra, si era para oración. Luego el pueblo se queja por el maná y Dios envía codornices, pero también juicio por su ingratitud. Luego Miriam, también llamada María, y Aarón critican a Moisés y Dios castiga a Miriam con lepra, mostrando su defensa a los que él llama. ¿Y qué podemos aprender? Que Dios guía a su pueblo en cada paso que dan, pero las quejas les traen consecuencias. La ingratitud nos aleja de la voluntad de Dios. También aprendemos que Él defiende a quien Él elige y que debemos de respetar y apoyar a los líderes que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Debemos de seguir la dirección de Dios con paciencia, esperar en su tiempo y confiar en Él. También debemos de vivir agradecidos con Dios, con lo que nos da, pues la gratitud transforma nuestra actitud. Debemos de evitar la crítica y el orgullo y siempre apoyar a nuestros líderes, pues Él es quien los ha puesto en nuestras vidas. Ellos son puestos por Dios. Jesús en estos capítulos, ¿qué podemos decir? Jesús es la luz, el que guía perfectamente, Juan 8:12. Él es nuestro guía en el desierto. Él es el pan del cielo que satisface, Juan 6:35. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5. Y bueno, llegamos a nuestro último día, que es el día domingo, donde nos toca leer Números del 13 al 15 y también el Salmo 90. Que se nos habla de los espías, la rebelión y la oración de Moisés. Y bueno, en resumen de estos capítulos, Moisés envía a 12 espías a explorar la tierra prometida. 10 tristemente traen un informe negativo y el pueblo duda de Dios, pero 2 líderes, uno de la tribu de Judá y otro de la tribu de Efraín, mantienen su fe en Dios. Estas 2 líderes que los vamos a ver a lo largo de los siguientes libros. Y bueno, la incredulidad del pueblo provoca que Dios los condene a 40 años en el desierto. O sea, 1 año por cada día que duró la exploración en Canaán. Todos iban a morir en el desierto por su falta de fe, excepto Josué y Caleb, quienes confiaron en su promesa. Josué de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Dios afirma sus mandamientos y establece el uso de flecos en las vestiduras como recordatorio de la obediencia a sus mandatos. Y bueno, en el Salmo 90, Moisés reflexiona sobre la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. Él pide sabiduría para poder aprovechar bien el tiempo y clama por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué aprendemos? La incredulidad nos aleja de las promesas de Dios. Es mejor confiar en las promesas del Altísimo y no en nuestros temores. La desobediencia trae consecuencias, pero Dios sigue guiando a su pueblo. En el Salmo 90 aprendemos que nuestra vida es breve, pero Dios es eterno.
a ser conscientes de la brevedad de la vida y a usar bien el tiempo que Dios nos da. Moisés, al ver cómo toda una generación moría en el desierto, entendió la importancia de vivir con propósito y sabiduría en lugar de desperdiciar la vida en desobediencia. Qué tristeza fue saber que todos estos morirían en el desierto por su incredulidad. Qué hermoso que Dios les dio la oportunidad a los niños de poder ver esa tierra prometida. Jesús en estos capítulos, Jesús es la nube y el fuego que guiaba a Israel. Él es el líder que nos lleva hacia la tierra prometida, que nos dice Hebreos 3, del 12 al 14. No era Moisés. Él era solo un representante de Dios, pero Jesús es quien tomaba cada decisión, la cual tenía un propósito para poder guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. También Dios tomó el espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos para ayudarles a gobernar. Jesús es también nuestra tierra prometida y nuestra morada eterna. La reflexión final de este estudio. En estos capítulos aprendemos que Dios nos llama a vivir en santidad, obediencia y fe. Y en Levíticos vimos que Dios quiere que le adoremos de la manera correcta, confiando en su provisión y obedeciendo en su palabra. Desde el inicio del libro de Números vemos cómo Dios organiza, guía y prueba a su pueblo en el desierto. Él da instrucciones claras para que Israel camine en orden, que confíe en su provisión y se mantenga santo. Sin embargo, el pueblo lucha con la incredulidad, la queja y el temor, alejándose de la bendición de Dios. ¿Cuántas veces hemos perdido bendiciones por no confiar en Dios? En Dios encontramos propósito y dirección. Moisés clama por sabiduría para aprovechar cada día y por la misericordia de Dios para sostenernos en el camino. Entonces la pregunta es, ¿estamos aprovechando cada día para acercarnos a Él? Hoy tenemos un sumo sacerdote perfecto en Jesús, quien nos ha abierto el camino para vivir en la presencia de Dios. Sigamos confiando en Él y obedeciéndolo en todo y con todo nuestro corazón. Y bueno, ¿cómo lo podemos aplicar hoy a nuestras vidas? 1. Dios nos llama a confiar en Él, aun cuando el camino parezca difícil. Número 2, nuestra obediencia nos acerca a sus promesas, pero la incredulidad nos aleja de su propósito. Y número 3, nuestra vida es corta, pero cuando la vivimos en Dios, tiene significado eterno. ¿Qué enseñanza de esta semana impactó más tu vida? Déjamelo en los comentarios o compártelo en las redes sociales usando el hashtag La Biblia en 52 semanas. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte en mi canal de YouTube y Spotify, darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Nos vemos la próxima semana con más de la palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta pronto. Bendiciones.